Hola, me llamo César y soy profesor de lengua de la asignatura de Comunicarte del Colegio Irabiezaga desde hace ya más de 16 años y la verdad que me ha tocado en estos últimos 16 años vivir un cambio en el colegio que ha sido bestial, sobre todo a nivel metodológico. Y la verdad que una de las cosas que más me ha interesado a mí a la hora de hacer este cambio metodológico es el hecho de ser padre, tener 2 hijos y hacerme las preguntas de qué es lo que quiero para mis hijos el día de mañana, cómo van a vivir en el mundo en el que les va a tocar vivir, si van a saber adaptarse a ese mundo, si van a estar preparados para poder vivir en el mundo en el que van a estar. Así que viendo un poco el panorama y viendo las posibilidades que me ofrecía Comunicarte, vi que era una respuesta a mis preguntas. Una de las cosas que me preocupaba como padre era si podría entender el material de Comunicarte y si voy a poder ayudar a mis hijos desde casa a la hora de cambiar tanto lo que es el material y la metodología. Y me he dado cuenta que, sobre todo como padre, que Comunicarte no es una herramienta tan distinta a los libros que teníamos desde hace muchos años. Lo único que tiene un enfoque más creativo, más de desarrollo de habilidades, desarrollo del talento personal, desarrollo del pensamiento, de buscarse a sí mismo. La verdad que es un cambio no tanto de lo que hacen los alumnos en clase, sino un cambio de pensamiento, de lo que es la cabeza del alumno. Ya no es tanto hacer caso a la explicación del profesor y replicar lo que nos dice, sino hacer una búsqueda personal del propio aprendizaje que tenemos que hacer en clase. Y esa ayuda, lo único que tenemos que hacer en casa para poder ayudar a nuestros hijos es que dejemos que nuestros hijos sean libres y que desarrollen ellos esa búsqueda del aprendizaje, ese gusto por el aprendizaje, esa investigación, desarrollo, todo ese tipo de cosas que tienen que hacer por ellos mismos y nosotros en principio tenemos que ayudar bastante poco para ello. Ellos van a tener el material disponible en la página web, tendrán su usuario, su contraseña con el que pueden acceder cualquier día y en cualquier momento desde cualquier dispositivo. Y es el mismo material que utilizan en clase, o sea, no cambia el material que usan en casa y el que tienen en clase, así que eso nos facilita mucho a la hora de trabajar en casa lo que es el material. Una de las mayores diferencias con el material tradicional es que el alumno va a tener que crear lo que es la búsqueda del contenido, el descubrimiento del contenido. Anteriormente lo que hacíamos era estudiarlo y replicarlo, ahora lo que hacen es esa búsqueda del contenido, esa creación del contenido y sobre todo ver la aplicación en el mundo real de lo que es el contenido que trabajamos en el aula. Ya no nos quedamos solamente en la teoría, sino que vamos hasta el último extremo que es la práctica, incluso la búsqueda de ese contenido en otros contextos de la vida real. Esa es una de las mayores diferencias que tenemos con el material tradicional. El contenido que trabajamos en clase es el mismo que hemos dado siempre, no cambia nada del contenido y todo lo que vamos a ver es lo mismo que hemos visto siempre. Lo único que, como he dicho antes, es aplicar ese contenido, no verlo solo de forma teórica, sino de forma práctica. El trabajo que se va a hacer en clase, el enfoque es por proyectos. Antes trabajamos por unidades didácticas y ahora trabajamos por proyectos. ¿Qué es lo que ganamos con este enfoque? Pues que el alumno esté motivado, tenga una finalidad, tenga un objetivo final sobre el que vamos construyendo todo ese aprendizaje y lo enfocamos en ese producto final. Todos los contenidos que hay que trabajar a lo largo de la materia, a lo largo del año, van montados dentro de ese proyecto y los vamos aplicando a ese proyecto. Entonces el alumno ve sentido a todo lo que vamos haciendo. Incluso lo vamos extrapolando a otras cosas de la vida que podamos ver y que podamos aplicar en nuestro día a día. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Qué hago como padre cuando viene el hijo a casa con ese material? ¿Cómo me encuentro? ¿Qué es lo que le tengo que decir? ¿Qué es en lo que le tengo que ayudar? Claro, la dificultad no es nuestra como padres, sino del hijo a la hora de resolver esa tarea, porque las tareas que se van a mandar a partir de ahora no van a ser búsqueda de contenido ni cómo aplicar ese contenido. Lo que haremos serán actividades de refuerzo de lo que hemos visto en clase. Entonces eso no es una cosa que tengas que saber tú desde casa como padre, sino que simplemente él va a reforzar lo que ha visto en clase. Y lo último ya que os voy a decir es claro, ¿qué beneficio saca mi hijo de este cambio de metodología? Bueno, pues es simplemente el adaptarnos a lo que pide la sociedad en este momento. Hay 4 características que tiene que tener una persona del siglo XXI, que es que sea un buen comunicador, que tenga pensamiento crítico,
que sepa trabajar en equipo y que sepa comunicarse, ¿vale? Comunicarte ya por ende tiene la habilidad de trabajar lo que es la comunicación, que es el enfoque que se le da a todo el proyecto, pero luego trabajamos las otras 3 habilidades de manera sistemática dentro del proyecto. Siempre se trabaja en equipo, por lo tanto estamos aprendiendo a trabajar en equipo, aprenden habilidades sociales, aprenden a evaluarse como equipo, hacia dónde ir, qué es lo que han hecho bien, qué es lo que han hecho mal. Trabajamos el pensamiento crítico, nunca dejamos que la primera opinión sea la que prevalezca sobre los pensamientos de los alumnos, sino que hay que darle siempre otro enfoque, hay que saber si lo que estamos diciendo tiene rigor, si lo has buscado solo en una fuente o tiene varias fuentes. Y luego ser creativos. Creativo significa hacer. No puede ser que los contenidos los memoricemos y después los vomitemos en un examen sin haberlos entendido. Al final lo que hacemos es que el alumno cree un material, cree algo con el contenido que nosotros vamos a trabajar para que lo pueda entender. No es una cuestión de que nos pongamos a hacer para jugar o que nos pongamos a hacer porque tengan que estar contentos, que también, obviamente, pero lo que nosotros buscamos es que ellos entiendan el contenido que estamos trabajando. Es mucho más fácil memorizar algo que entiendes que algo que no entiendes. Esa es un poco la razón por la que el cambio metodológico que propone Comunicarte nos va a preparar a nosotros como padres y a nuestros hijos como hijos para el siglo XXI.